el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Te veo crecer y siento orgullo de nuestra tierra. Ven acá, quédate, vivamos juntos este nuevo amanecer. Otavalo crece con pasión, Otavalo en el corazón. Tierra renovada con amor. Otavalo en el corazón. Otavalo somos tú y yo. Estamos en vivo en el segundo bloque de entrevistas en cabina con Mónica Vaca. Marcelo Yepes es presidente de la Cooperativa de Buses de Transporte Urbano 28 de septiembre de la ciudad de Ibarra. ¿Cuál es la situación de los transportistas a propósito de que ya han pasado 2 años aproximadamente desde la pandemia? ¿Ha mejorado de pronto la situación? ¿Cómo sigue la situación de los transportistas? Primero me gustaría darle la bienvenida y preguntarle, don Marcelo Yepes, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está la situación de los transportistas en la actualidad? Muy buenas tardes, señorita Mónica, a usted y a toda la audiencia de su prestigioso programa. Bueno, en sí mismo es una situación bastante compleja y complicada de la transportación. El golpe fue demasiado duro con la pandemia, tal vez fuimos uno de los principales sectores productivos que se sintió perjudicado y no logramos todavía recuperarnos al 100% como era antes de pandemia, obviamente, ¿no? Pero sin embargo, estamos trabajando, tratando pues de que sea esta recuperación lo más pronto posible para que sea beneficioso no solamente para los transportistas, sino para todo ese entorno económico de actividades económicas que giran en torno a la transportación. Hay que tomar en cuenta que nosotros damos trabajo, se podría decir, a lo que son las mecánicas, almacenes de aceite, almacenes de repuestos, en sí mismo, todos ellos giran en base a nuestra economía y obviamente si nosotros no lo podemos tener el dinero suficiente ni siquiera para mantener las unidades, lamentablemente se perjudica a todos, pero sin embargo estamos trabajando en ese sentido. Le comento que seguimos ya nuevamente en la renovación de unidades. En la época de pandemia 2019-2020 teníamos unidades 0 kilómetros que las pudimos ubicar al servicio de la ciudadanía y están trabajando. Bueno, en sí mismo ahora no lo podemos hacer tal vez de esa manera, pero sin embargo sí con unidades que todavía tienen un buen rango de vida útil, que en sí mismo pasamos la revisión técnica vehicular y obviamente ese es uno de los procesos exigentes en los cuales nosotros los cumplimos para dar más que todo la seguridad a la ciudadanía en lo que es la transportación. Ese es el tema principal que nosotros nos venimos manejando, la atención al usuario que sea de calidez y obviamente con la seguridad que es lo primordial, señorita Mónica. Exactamente. Don Marcelo, ¿ustedes han logrado o han podido tener acuerdos y si es que los han tenido, qué clase de acuerdos con instituciones financieras que puedan ayudarles de pronto con un plazo mayor de tiempo para poder pagar deudas que se generaron para mejorar las unidades de transporte?
Lamentablemente, por parte del Estado, esto no hay, es incierto, ¿no? Ellos más bien, hablemos del Ministerio de Economía, hablemos del Ministerio de Gobierno, nosotros hemos tenido reuniones permanentes en Quito, no solamente aquí en la ciudad, sino más bien nos hemos dirigido a los altos estándares que en sí mismo se va manejando para la transportación del Banco del Estado. Pero todo es promesas, lamentablemente. A usted le dicen, sí, no se preocupe, estamos haciendo los estudios correspondientes, les vamos a dar un cierto tipo de crédito, pero no llega a realizarse nada absolutamente. Venimos trabajando en esto más o menos más de año y medio ya, en los que hemos tenido reuniones constantes con los ministros que han ido saliendo, han entrado otros gobernadores igual, de igual manera, o sea, parece que el gobierno central en sí mismo no tiene una hoja de ruta bien definida, especialmente para lo que es la transportación. Nos tienen a nosotros de un lado al otro y más bien lo que nos toca es autofinanciarnos con las instituciones privadas, que son las que mejor nos han aceptado a nosotros, y con esos créditos que lo podemos obtener de la banca privada es lo que estamos ahora renovando nuestras unidades, porque esperar del Estado lamentablemente se acabarían nuestras unidades y nos acabaríamos nosotros de viejos. Ujú. Esos 5 centavos que se subió el pasaje de bus en la ciudad de Ibarra de 30 a 35 centavos, ¿pudo en algo, no sé, mejorar en algo los ingresos de los transportistas? Hay que tomar en cuenta también que si bien es cierto, esos 5 centavos, obviamente, no hay que desconocer, no fueron de gran beneficio para nosotros los transportistas, pero sin embargo, apenas se logró cubrir el alza de combustible que se dio en ese tiempo. Hablemos que costaba $1.50 y ahora mismo estamos en $1.75, pasando por $1.95 que llegó hace algunos meses atrás, luego del paro de los indígenas, quedó pues en el $1.75. Pero sin embargo, con esos 5 centavos hemos logrado cubrir por lo menos esa alza del combustible y nos permitió obviamente seguir operando con la misma producción y los mismos estándares en los que nosotros nos habíamos manejado, pues obviamente antes de pandemia. Pero sin embargo, lo que estamos aquí faltándonos tal vez es una situación de falta de control, falta de ordenanzas de parte de la municipalidad para que regule lo que es el tránsito en la ciudad de Ibarra. Es un caos total que no nos permite a nosotros un buen servicio a la ciudadanía. Si transitamos por las principales calles de la ciudad y están caotizadas con tránsito particular, lamentablemente se produce una situación en la que los usuarios no se sienten satisfechos con el servicio, Así obviamente. es. No es tanto por culpa nuestra, sino por el desorden vehicular que existe en Ibarra. Ujú. De hecho, es una de las quejas que mayor tiene la ciudadanía, ¿no? El respecto a las paradas, que también nace de la ciudadanía, ¿no? Obviamente, eso de la parada es un tema que ha sido recurrente. Hay que tomar en cuenta que nosotros como transportistas hemos solicitado y lo hacemos siempre, que las paradas sean ubicadas de acuerdo a los estudios técnicos necesarios. Y obviamente nosotros tratamos de utilizar todas esas paradas, pero lamentablemente cuando llegamos con nuestros buses y queremos ubicarnos en las paradas, están ocupadas por Así es. vehículos particulares y están ahí pues los usuarios que desean bajarse, que desean subir, y ¿qué tenemos que hacer? Apenas pues pararnos en media vía y ahí viene pues el conflicto con los demás usuarios de las vías y obviamente con razón también, ¿no? Que se sienten pues molestos porque se ubique la unidad en media vía, pero ya no es tanto cuestión nuestra, sino más bien cuestión de orden vehicular en todo lo que se trata de parte de cada uno de nosotros que manejamos un vehículo. Ujú. Pero han tenido esas conversaciones con la empresa pública de movilidad, el municipio de Ibarra, porque una de las cosas de las que carece Ibarra y que no estoy justificando absolutamente nada, es la falta de estacionamientos públicos. Lamentablemente, no. Bueno, yo no es con mi afán de criticar a la actual administración o de la alcaldía, que en sí mismo habrá tenido su plan de gobierno, habrá tenido su plan de desarrollo, que no sé, no se lo ha visto, al menos como ciudadano común y corriente, no alcanzo a visorar ningún adelanto en ese sentido, pero sí nosotros como transportistas hemos dado algunas ideas, hemos propuesto algunos proyectos para que se vaya realizando en la ciudadanía, en la ciudad, perdón, y ahí se pueda ir haciendo pues un tráfico bastante fluido. Ujú. ¿Por qué es mejor acaso preferir que un bus urbano vaya con 40 pasajeros o tal vez preferir que vayan 40 vehículos con un Con pasajero un en cada uno pasajero, de ellos? Y eso es lo que tal cual. sucede aquí. En una familia tiene dos, tres carros, cada uno va saliendo, pues va un hijo con un Ujú, carro, el papá con otro carro y así por el estilo. ujú. Entonces debemos
apostarle al transporte masivo. ¿Y de qué depende esto? No depende tanto de nosotros que hemos dado las ideas, sino depende de las ordenanzas municipales que puedan darse, que permitan que se apueste a lo que es la movilidad masiva y en sí mismo podamos nosotros ir trabajando en ese Ujú. sentido. Pero, don Marcelo, ahí ustedes no hacen un mea culpa, por ejemplo, que ya lo dijo, ¿no? En el mejoramiento de las unidades de transporte urbano, en la extensión de horarios de servicio del transporte de buses urbano, así como también la implementación de ciclovías en la ciudad para que la ciudadanía también pueda tomar la movilidad alternativa como una vía de desfogue del tráfico de la ciudad de Ibarra. Por supuesto, si nosotros estamos, incluso se podría decir hasta cierto punto que hemos puesto como primera línea lo que es el ciclismo, la utilización de una ciclovía. Sin duda alguna, le apostamos a la movilidad sostenible, a la movilidad alternativa, pero tiene que hacerse técnicamente. ¿Cómo puede ser posible? Un ejemplo, en la calle Sánchez y Cifuentes, a más que existe el parqueo tarifado, se pongan dos carriles para los vehículos y se quiera poner una ciclovía, o sea, no tiene sentido. Entonces, si se quiere poner una ciclovía, que se lo haga técnicamente en donde no haya el peligro para los mismos ciclistas y pueda, pues, obviamente, transitar como se lo puede hacer el transporte masivo, que es lo necesario para la ciudad. Ahora más bien se tiene para, hasta cierto punto se observa como temor tratar de quitar los parqueos tarifados, que eso en sí mismo ahora nos genera un problema porque muchas de las personas que utilizan la vía es para parquear sus vehículos, ir a sus trabajos y los dejan medios días enteros, Ajá, van a días la completos. y lo vuelven a dejar ahí en toda la tarde. Entonces, ¿qué sentido tiene pues que sean esos parqueos de estacionamientos, se podría decir particulares, privados ya, y con su puesto ganado desde la mañana? Ujú. Imagínense. Así es. Pero ustedes están proponiendo ese tipo de soluciones, por ejemplo, a las autoridades de las que está hecho cargo el tránsito de Ibarra. Hay que tomar en cuenta que esto no es un proyecto que nosotros le hemos manifestado de esta época, ¿no? Desde anteriormente, cuando estaba el coronel López, luego vino Juan Manuel Mantilla, nosotros hemos puesto las propuestas que se ubique un carril bus exclusivo para lo que es el transporte masivo, en el que pueda, pues, todos esos usuarios, estudiantes, trabajadores, Está silenciado exacto. Muchas gracias. rápida, fluida y obviamente, como vuelvo y repito, valga la redundancia, el transporte masivo y que cada persona pueda dejar su vehículo particular en su casa con la seguridad de que su Nuevamente parece que es una llamada la escuela telefónica. de una manera segura. Es Ujú. un trabajo con y de la municipalidad de la mano. Ujú. Exactamente, ¿no? Y esto le digo porque todo el mundo conoce las horas pico en Ibarra y las calles por las que es prohibido transitar debido al tráfico de la ciudad. Sí, tan es así, ¿no? O sea, la situación de la ciudad es caótica, sinceramente, ¿no? Y Ujú. no es solamente por Móvil del No, porque Móvil del No obviamente controla en base a sus posibilidades de hacerlo. Lo que aquí nos hace falta son ordenanzas municipales que regulen los horarios de estacionamiento. Vamos directamente al mercado Amazonas de Eugenio Espejo, Sánchez y Cifuentes, en donde se establecen los vehículos, se ubican los vehículos de carga pesada, hasta trailers, a descargar en horas pico. Imagínense lo que es. En otras ciudades, ¿qué sucede? Ellos tienen horarios desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana en donde pueden descargar toda la noche sin ningún inconveniente. Aquí no, aquí se lo hace a pleno día, obstaculizando el tráfico, haciendo doble fila y allá pues que los usuarios que estén atrás de ellos tendrán que atenerse a las consecuencias. Lamentablemente ese es el desorden que vivimos y eso Ujú. depende ya del Desorden. municipio. Y es Exactamente. un caos total. Don Marcelo, eso por un lado, pero también la educación vial, ¿no? Y no solamente a transportistas, conductores, sino a toda la gente, peatones, ciclistas, obviamente, choferes, conductores. Sin duda alguna, nosotros al menos como cooperados, como transportistas, nos estamos capacitando constantemente. No le voy a negar que siempre habrá por ahí conductores que se deslindan de toda la capacitación que se le da y hacen prevalecer tal vez su mal carácter, hacen prevalecer su ironía en el trabajo, no Ujú. atienden bien a los jóvenes. Sin duda alguna, siempre va a haber alguna oveja negra en cualquier edil, sin duda alguna, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como dirigentes, no solamente de la 28 de septiembre, de la San Miguel de Ibarra, del
Esperanza, de la Campesinor, estamos en capacitaciones constantes y eso es el trabajo que Móvil del Norte nos ha hecho participar como compromiso que lo adquirimos cuando se elevó la tarifa como compensación, obviamente, y estamos cumpliendo con el control de Móvil del Norte. Incluso los técnicos de Móvil del Norte van y nos capacitan constantemente. Y hay que seguir, o sea, aquí la insistencia es lo que va a lograr los frutos, ¿no? No hacerlo esporádicamente, sino más bien de una manera constante, que es lo beneficioso. Uh-huh. Don Marcelo, otro tema, la ubicación de radares quedó completamente descartado en la ciudad de Ibarra. Esa era nuestra máxima preocupación hace más o menos un mes y algo más atrás, en el cual tuvimos pues una información extraoficial en la que nos manifestaban pues que la empresa Traficnor estaba por llegar aquí a Ibarra para de pronto hacer nuevamente sus convenios y ubicar radares, que los radares son antitécnicos en definitiva y no cumplen su objetividad para nada absolutamente. Hay otras maneras de hacerlo como se lo ha hecho, ¿no? Reductores de velocidad, el control mismo efectivo. Lo que sí nos falta también es pues que la semaforización sea técnica como era anteriormente, sea automática, más bien ahora está siendo manual. Y bueno, con las declaraciones pues de Leonardo Yepes de parte de la alcaldía del municipio, que lo hizo a su debido tiempo con nuestra presencia, se manifestó que en definitiva no va a radares, ¿no? Y eso era lo que nosotros necesitábamos, que la ciudadanía sea testigo de lo que manifiesta el municipio, y en sí mismo el concejal Leonardo Yepes lo dijo de frente, y ahí queríamos nosotros que sean testigos toda la ciudadanía, y estuvo toda la prensa obviamente y nosotros como testigos de honor. Uh-huh. O sea, no va a haber una ubicación de ningún radar en toda la ciudad de Ibarra. ¿Y es el compromiso de la nueva autoridad municipal también, don Marcelo Yepes? Claro, sin duda alguna, nosotros hemos tenido unas conversaciones constantes con el nuevo alcalde, pues para quien vaya la felicitación correspondiente, hay que tomar en cuenta que los transportistas le apoyamos en todo sentido al ingeniero Álvaro Castillo. Ese es un compromiso de él, pero como le explico, los únicos que salen favorecidos con los radares son la empresa privada, porque ni siquiera son públicos, se llevan en un 90% los dineros recaudados, que hasta cierto punto, imagínense lo que era ubicar un radar cuando se lo hizo en el Olivo, en donde es la vía E35, y que si se sobrepasaba los 50 kilómetros ya estaba sancionado. Si tomando en cuenta que si es de 35, conlleva hasta los 90 kilómetros que podría circular. Entonces no había ese estudio técnico y real. Los radares de Huaca, de igual manera. Y en sí mismo los radares lo único que eran es un afán recaudatorio de meter la mano a los bolsillos de los transeos, de los conductores, de cuáles conductores, sean profesionales o sean particulares, están detrás de un volante. Ese es el fin. Finalmente, la rueda de prensa de hoy en la mañana era como un manifiesto. Se adelantaron ustedes porque hay desde el gobierno nacional, al parecer, la posibilidad o la pretensión de, a través de estudios de factibilidad, poder dar nuevas frecuencias o nuevos permisos de funcionamiento a cooperativas de transporte para el sector rural. ¿Ustedes se anticiparon a aquello? Lamentablemente, aquí no hay ningún estudio técnico de parte del Estado, del gobierno central ni de la Asamblea. Simplemente hubo un acuerdo Se le... de parte del gobierno, se dicta nueva ley, esta nueva ley de la creación del transporte alternativo comunitario rural excepcional, que lo llaman de esa manera, y sin embargo no se dan cuenta que lo que están es caotizando al transporte organizado, porque ya existe servicio para todos esos sectores. Hablemos del Cantón Ibarra, no querramos tapar el sol con un dedo cuando vemos que todos los sectores aledaños, rurales, están copados, están con todo el servicio para los diferentes usuarios, y más bien, ¿qué sucede cuando ellos se permiten darles permiso, valga la redundancia, a esas personas que tal vez con un transporte van a hacer el servicio que ya lo tienen hecho? Vienen acá a la ciudad, al centro de Ibarra, a seguir caotizando. Lo que sucede en Otavalo, dieron permiso 159 camionetas para que trabajen en el sector rural. ¿Y dónde están? Están en el centro de Otavalo. Y O eso sea, no han mismo es lo que podido, quieren o sea, no todas se las han ciudades. quedado en el sector rural. Para nada, absolutamente, nunca se quedan. Aquí tenemos algunas compañías que fueron creadas para trabajar en el sector rural, tienen la parada ahí, pero el trabajo lo hacen en el centro. Entonces, en sí mismo, ese es el problema. La ley está dada y el reglamento lo va a sacar la Agencia Nacional de Tránsito. Me imagino que máximo en unos 15 o 30 días ya lo estará publicando en el registro oficial del reglamento, pero sin embargo, con las reuniones que nosotros hemos tenido, con la presión que hemos ejercido, se ha logrado pues que algunos puntos vayan siendo como tipo bloqueo para que no se haga y no se vaya a dar puestos o frecuencias
o permisos a diestra y siniestra, a quien no le corresponde hacerlo en sí mismo, tal vez por pagar favores políticos, que pienso que las autoridades no están para eso, sino más bien para trabajar técnicamente, que el transporte es técnico, y no acabar pues con la transportación. Imagínense qué sería pues si ahora mismo dieran un permiso para que vengan a seguir circulando cantidad de unidades, y de dónde nosotros vamos a tener el dinero para poder dar un buen servicio cambiando nuestras unidades, y el costo es bastante Ujú. oneroso. Hablemos de una unidad de transporte público, está pues superando los $150,000. Imagínense qué cantidad de dinero que nosotros tenemos que hacerlo cuando son nuevas, obviamente, ¿no? Y tenemos pues los vehículos que ya tienen ciertos años de uso, nos cuestan de igual manera $60,000, $70,000. Entonces tenemos que hacer siempre los créditos. Y obviamente buscamos pues que haya esa distribución económica para seguir manteniendo lo que es esa renovación constante del parque automotor para dar un Ujú. mejor servicio a la ciudadanía. Ujú. Don Marcelo Yepes, quiero agradecerle por estos minutos. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo para este espacio de noticias y de información. Yo más bien agradecerle a usted, señorita Mónica, por esa Por todo preocupación que esto. tiene de informar a la ciudadanía y de poder transmitir lo que nosotros mismos estamos viviendo como transportistas en todo el cantón y en sí mismo en la mancomunidad. Muchísimas gracias. Un Estamos en contacto. abrazo, una buena noche, don Marcelo Yepes. Un abrazo. De igual manera. Marcelo Yepes, quien es presidente de la cooperativa de buses 28 de septiembre, esta tarde, noche, casi noche ya, 18 horas con 34 minutos, hablando de todo lo que tiene que ver con el transporte urbano. Es presidente de la cooperativa 28 de septiembre de la ciudad de Ibarra. De hecho, hoy hubo una rueda de prensa con una cantidad increíble de transportistas, taxis, buses, camionetas, expresos, etcétera, en donde decía estuvo el representante, me parece que desde los taxistas a nivel nacional, Jorge Calderón, el gerente de Móvil del Nor, por supuesto, Luis Fernando Ruiz, estuvo don Marcelo Yepes como presidente de la cooperativa 28 de septiembre, Luis Cifuentes, presidente de Taxistas Ejecutivos de Ibarra, estuvieron otros representantes del transporte de la ciudad, de la provincia, y se anticiparon a través de una rueda de prensa en vista de que tienen la preocupación de que posiblemente estoy hablando, ojo, de un estudio técnico de factibilidad que estaría haciendo el gobierno nacional a través de la ANT, me parece que es para otorgar nuevos permisos o frecuencias y así abrir el abanico de transporte en el sector rural, ojo, de la provincia. Entonces, ellos se adelantaron y se oponen a aquello en un caso de concretarse, no, ojo, se anticiparon, no es un hecho. No es un hecho. Y eso lo conversamos también con Marcelo Yepes a las 18 horas con 36 minutos. Mañana estaremos desde las 6 horas generando información en XFM 94.7. Desde las 6 horas generamos información y a las 7 horas abrimos nuestro espacio de entrevistas. Estaremos dialogando con la ingeniera Alexandra Alencastro, es directora de la Junta Electoral, perdón, del Consejo Nacional Electoral, Delegación Imbabura. Con ella vamos a hablar sobre, finaliza este proceso electoral. Ayer fue la entrega de credenciales a las más de 220 autoridades de la provincia, autoridades que fueron elegidas el pasado 5 de febrero del 2023. Y también vamos a conversar a las 7:30 con Luis Cifuentes, quien es presidente de los taxistas ejecutivos de la ciudad de Ibarra. También hablamos de la situación del transporte en XFM 94.7 y estamos atentos a que a partir de las 18 horas entiendo que la Corte Constitucional sesiona el Pleno de la Corte Constitucional. Ya hay un informe desde los magistrados, desde los jueces, Ali Lozada, quien es presidente de la Corte Constitucional, y también de Richard Intriago. Son los dos jueces. Richard Intriago me parece que es, bueno, de la Corte Constitucional, sobre este trámite del juicio político al presidente al presidente de la República, sí, al presidente de la República, Guillermo Lasso. Solamente veamos si es Richard Intriago o Richard. Vamos a revisarlo ahora mismo. ¿Qué es lo que sucederá? No se desconoce completamente.
Hay voces, muchas, a favor de que se dé este juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, y también hay voces pocas que no se dé paso a este juicio político. Incluso han hablado de una supuesta un golpe de Estado. Esto no es un golpe de Estado, de hecho, porque es vía constitucional, democrática, el tema del juicio político. A ver, no lo encuentro, pero no quiero. A ver, Richard Intriago. Parece que sí, parece que es Richard Intriago y lo pusimos incluso en uno de los segmentos de las noticias al final del día. Bueno, no aparece Richard Intriago, me parece que es el nombre del juez que también es ponente junto a Lilo Sada de el presidente de la Corte Constitucional, Bueno, no aparece ningún nombre. Estamos atentos a qué es lo que pasa con este tema de la Corte Constitucional. Otro tema también importante antes de irme. El dictamen de la Fiscalía ratifica la transparencia de las elecciones 2023. Hasta aquí llegó lo que veíamos del encuestador que dio a conocer números completamente errados el 5 de febrero, una vez cerradas las urnas, donde daba, por ejemplo, a la prefecta del Guayas saliente el 35, me parece que era por ciento, mientras a Marcela Guiñara, que es quien ganó las elecciones en Guayas, le daba menos del 30%, me parece que era algo así. Y hasta ayer estaba en diferentes ciudades que según él habían sido afectadas por la votación, afectadas y presentando denuncias. Hoy la Fiscalía General del Estado acaba de decir que hay un dictamen sobre las elecciones seccionales 2023 y ratifica la transparencia del proceso electoral. Transparencia. ¿Habrá sanciones? Es la pregunta. ¿Habrá sanciones? Esa es la pregunta. Y a esta hora en Guayaquil exactamente, hay un fuerte aguacero que se registra en la avenida Francisco de Orellana, sector Las Orquídeas. Y la tragedia en Alausí. Lamentablemente sigue subiendo el número de personas fallecidas. Son 13 ahora las personas fallecidas y sigue habiendo un número importante, más de 60 personas que se encuentran desaparecidas, más de 60 personas que están desaparecidas. Una tragedia terrible. Veíamos a una persona que había perdido a sus padres, a su hermana, a sus sobrinos, a toda su familia. Perdió a toda su familia. Qué imágenes tan dolorosas. Y eso sumado al olvido, al abandono del Estado en estas circunstancias tan desgarradoras. Y escuchar al gobernador del Chimborazo decir que espera Leonidas Issa para ir a brindar ayuda, por poco. O sea, completamente una desubicación y una irresponsabilidad, un lavarse las manos. Ustedes son autoridades, ustedes son las autoridades, ustedes fueron designados precisamente no solamente para enfrentar estas situaciones, sino también para prevenirlas. Y ni lo uno ni lo otro. Esa es la realidad. Lamentablemente, son las 18 horas con 42 minutos. Con esto me despido. Mañana estoy desde muy temprano en XFM 94.7. Atentos a las redes sociales con la información que se genere desde la Corte Constitucional. Esta noche veamos si podemos tener esa información ya esta noche. Atentos. Mónica Vaca en Facebook, en Twitter, @Mónica Lucía Vaca, en Instagram, Mónica Vaca O, estados de WhatsApp 0984648816 y en minutos las noticias al final del día. Te dejo con lo que las becas de la Universidad Técnica Particular de Loja, la universidad pionera en educación a distancia, decide
hacerlo. Decide ser más con la UTPL en Ibarra, en la avenida Cristóbal de Troya y Luis Fernando Villamar, nuestro centro universitario, o también información en utpl.edu.es. También puedes encontrar esta información en nuestra página de Facebook, en nuestras redes sociales, 23 carreras en pregrado, carreras de posgrado y también nuestra oferta universitaria en educación continua en la Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias también a la nueva Móvil del Nor, y las recomendaciones y al municipio de Otavalo. Nos vemos mañana desde la tarde en cabina con Mónica Vaca. Otavalo, juntos somos una voz, juntos somos un mismo voz. Te veo crecer y siento orgullo de nuestra tierra. Ven acá, quédate, vivamos juntos este nuevo amanecer. Otavalo crece con pasión, Otavalo en el corazón. Tierra renovada con amor, Otavalo en el corazón. Otavalo somos tú y yo. Empresa Pública de Movilidad. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca.